Hola, ¿qué tal? Les habla Noé Isaías Ramírez Chávez, su asesor virtual. Y en esta ocasión traigo para ustedes las series de tiempos para calcular pronósticos a través de métodos cuantitativos. Y en esta ocasión hablaré en particular sobre el método de suavizamiento exponencial, el cual, pues como su nombre lo dice, el suavizamiento exponencial usa una constante de ponderación llamada constante de suavizamiento o alfa. Esta constante es elegida generalmente por quien pronostica, es decir, por el especialista. Y esta constante tiene un valor que va entre 0 y 1, es decir, la elección de esta constante tiene que estar generalmente entre ese valor. Para elegir una constante apropiada hay diferentes métodos, pero en este momento voy a centrarme en el método de suavizamiento exponencial aplicando la siguiente fórmula. Para encontrar un nuevo pronóstico, la fórmula dice, la fórmula que describe Render y Barry en su libro de administración de operaciones, principios de administración de operaciones, dice que el nuevo pronóstico se puede determinar de la siguiente forma, que es igual al pronóstico del periodo anterior, ft-1, sumado a ello la constante de suavizamiento alfa, que multiplica a la demanda del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Recordar entonces que la constante de suavizamiento debe de tener un valor entre 0 y 1. Para aplicar este método vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Y dice, la tabla siguiente da el número de unidades de sangre tipo A que en el hospital de Hun Laun utilizó en las últimas semanas, en las últimas 6 semanas. El inciso C de ese ejercicio, el cual está descrito en el libro mencionado de Render y Barry, Principios de la Administración de Operaciones, en su página 144. Ahí podrán ustedes encontrar ese libro. En su inciso C dice que debemos calcular el pronóstico para la semana del 12 de octubre usando un suavizamiento exponencial con un pronóstico de 340 unidades en este caso para el 31 de agosto. Es decir, se ha pronosticado que para esa semana se usen 340 unidades de sangre del tipo A. Y bien, aplicando entonces la fórmula, según Render y Barry, dice que, pues en este caso el ejercicio dice que para el pronóstico del primer periodo es igual a 340. Sin embargo, cabe mencionar que según el método, cuando no se tenga un pronóstico para un primer periodo, el pronóstico de ese primer periodo se determina o se sugiere de que el pronóstico del primer periodo sea igual a la demanda real de un primer periodo, del primer periodo en este caso, y entonces sería 340. De tal manera que la fórmula se podría aplicar a partir del segundo periodo, es decir, para determinar el pronóstico de un segundo periodo, podemos ya entonces aplicar la fórmula y será de la siguiente forma. Esto es igual a pronóstico del periodo anterior más alfa. Voy a fijar la celda en donde está el valor de alfa con F4, que multiplica a la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Esto es igual
340. Una vez que ya está aplicada la fórmula en esa celda, lo único que hago es copiarla y arrastrarla. Encontrando de esta forma entonces que para la semana del 12 de octubre, aplicando suavizamiento exponencial con un alfa de 0.2, se espera usar 369 unidades. Bien, el método de suavizamiento exponencial indica que el alfa generalmente se sugiere que para cuestiones empresariales alfa tenga un valor entre 0.05 y 0.5. Así también el método describe que mientras el alfa sea mayor, quiere decir que se le da mayor ponderación a los datos recientes y si por lo contrario se usa un alfa menor, se le estaría dando ponderación a los datos más antiguos. De tal manera que si alfa, en ese sentido, de que si alfa tiene un valor cercano a 1, recordar que alfa es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Entonces, si alfa tiene un valor cercano a 1, los resultados, los pronósticos serán más acertados y además tendrán un suavizamiento del error, es decir, el error no será tan marcado y con ello los pronósticos calculados serán más certeros en este caso. Para comprobar esto, vamos a aplicar el mismo método, la fórmula del suavizamiento exponencial, pero ahora con un alfa de, en este caso, de 0.5. ¿Sale? Entonces voy a poner el valor de alfa de 0.5 para poder aplicar la fórmula. El método dice entonces que el pronóstico del primer periodo va a ser igual a la demanda real de ese primer periodo, 340 en este caso. En el segundo pronóstico, en el nuevo pronóstico que necesito calcular en el segundo periodo, va a ser igual, ya aplicando la fórmula, va a ser igual al pronóstico del periodo anterior más alfa, en este caso 0.05, que multiplica a la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Me da un resultado de 340. Ya tengo el cálculo, ya tengo la fórmula y solo voy a copiar y pegarla en las demás celdas en este caso, y podrán ustedes darse cuenta que con un alfa mayor, en este caso de 0.5, se espera usar en ese hospital 376 unidades. Podemos entonces comprobar con esto que el error es más suavizado y por ende, como ustedes se darán cuenta, al usar un alfa mayor quiere decir que la ponderación del dato reciente es más elevado. Y contrastando o comparando esto, si se dan cuenta ustedes en la semana del 5 de octubre, la demanda real es de 374 y con un alfa mayor, en este caso de 0.5, hay una variación de únicamente 2 unidades. Por lo contrario, usando un alfa menor, en este caso 0.02, se espera usar 369 unidades. Hay una variación de 5 unidades. Entonces, con esto se comprueba lo que dice el método de suavizamiento exponencial, que mientras el alfa sea mayor, el cálculo del pronóstico será más acertado y además se le estaría dando en automático mayor
ponderación a los datos más recientes. Se preguntarán en este caso entonces cómo encontrar un alfa apropiado. Para ello hay otros métodos de series de tiempos, otras formas de cómo calcular de manera puntual un alfa apropiado y así saber para que así el pronosticador, el especialista o la persona que desea pronosticar sepa puntualmente qué alfa tomar. Recordarles que el alfa tiene una variación o sus datos oscilan entre 0 y 1. Entonces, pues para ello, en un siguiente video voy a enseñarles a encontrar un alfa apropiado utilizando una función, un complemento de Excel y pues se describirá en ese siguiente video.